Entonces, nos quedamos en la actualización de pérdidas, obviamente, al segundo momento, y ahí pues creo que nos habíamos quedado. Entonces, muy bien, me parece muy adecuada su estrategia. Pues, si les parece, continuamos desde ahí, pues ya han sido ustedes capacitados medianamente para ello. ¿Vale? Vamos a abrir otra pestaña que sería para los pagos provisionales, ¿sí? De hecho, vamos a usar otras dos, ¿no? Para pagos provisionales y para el anual. De una vez la voy a abrir, que para hacer para el cálculo anual. ¿De acuerdo? Así va a quedar el reporte correspondiente. Pues, obviamente aquí están los datos correspondientes, ¿verdad? La deducción de inversiones, que ya la hicimos, así nos quedó la deducción de inversiones. La deducción para pérdidas, que quedó actualizada al segundo momento en cada uno de los procesos. Y aquí viene el procedimiento para los pagos provisionales, ¿de acuerdo? Muy bien, me parece adecuada su estrategia. Entonces aquí va a ser el de pagos provisionales. Y recordar que estamos haciendo un cálculo del año de 2019, ¿verdad? Por si ustedes tenían la duda. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aquí va a haber un concepto y luego enseguida van a estar todos los meses. De enero hasta diciembre. ¿De acuerdo? De noviembre y diciembre. Ok, me pasé de meses, pero ahí está. ¿De acuerdo? Ahí están todos los meses correspondientes para el cálculo del impuesto. ¿Sale? Bien, hasta ahí vamos, niños. Como en toda cédula de pagos provisionales, pues evidentemente tienes que comenzar con el apartado de los ingresos. ¿Sale? Con eso vamos a comenzar, con los ingresos. De acuerdo con los datos que tenemos ahí registrados, ¿verdad? Dice que hay ingresos de personas físicas y de personas morales. ¿Eh? ¿Sí? Que ven, ¿verdad? Que hay estas dos líneas que nos hablan de personas físicas y de personas morales que vienen por meses. Pues son los ingresos. Pues que en honorario se tiene que hacer la separación de cuántos son los ingresos que percibiste de morales y de físicas para poder aplicarlos de esa manera, ¿sí? En los pagos provisionales, ¿de acuerdo? Entonces aquí serían ingresos de personas físicas y de personas morales. ¿Ok? Así serían los pagos provisionales. ¿Estamos bien? Bien, hasta ahí vamos todos, chicos. Espera tantito, maestro, por favor. Sí, claro que sí. Gracias. Sí, como les dije, pues si quieren tener los datos, están en el aula virtual, en el apartado de documentos, ahí están los datos en Excel, ¿verdad? No tengan que teclear todo eso, porque sí son muchos datos. Todo el año son mucha información. ¿Puede recorrer las cantidades, profe, para ver el resto de los meses? Gracias.
Bien, hasta ahí vamos, chicos. Sí, profe, son lo de los pagos como persona moral, los honorarios de persona moral y ese, ¿verdad? Ese es el Sí, cuadrito. sí es, son honorarios de personas físicas y de personas morales, por eso están catalogados como ingresos, ¿verdad? Sí. El siguiente concepto, pues serían el total de ingresos, y obviamente seguido del total de ingresos acumulables o ingresos. Simplemente vamos a poner así como ingresos acumulados. Acumulados, ¿de acuerdo? Obviamente el total de ingresos, pues es la suma aritmética de los ingresos que tenemos ahí, ¿verdad? ¿Sí? La suma de los ingresos que tenemos reportados en esta cédula. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces hay que sumar los dos renglones que tenemos en la parte superior para sacar el total de los ingresos determinados en el periodo. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos, chicos. Sí, profe. ¿Sí? ¿Verdad que sí está bien fácil? Y sacamos los ingresos acumulados, son los ingresos del mes, obviamente, que en el periodo 1, pues son no solamente los del mes. Pero para el periodo 2 se suma el ingreso de enero más el ingreso de febrero, ¿verdad? Para sacar el acumulado. Porque en el caso de los pagos provisionales de actividad empresarial y profesional, se hacen igual que en personas morales, se tienen que hacer con los datos acumulados, ¿de acuerdo? Entonces sacas el acumulado del mes actual más lo que llevas acumulado de los meses anteriores, ¿de acuerdo? Bien. Y ya nada más esto pues lo puedes recorrer, ¿verdad? Es la ventaja que tienes cuando lo haces en Excel. Bien, hasta ahí vamos todos, chicos. Sí, ¿Sí? ¿Sí coincidimos con esos resultados? Sí, profe. sí. ¿Verdad que sí está bien fácil? Regalado, profe. Muy bien, me parece muy adecuada su estrategia, ¿verdad? Ah, ya ve que ya llegó más gente porque estábamos ahí como que hablando 2 o 3 personas nada más. Qué barbaridad. Muy bien. Entonces, si les parece, comenzamos con el apartado de deducciones, ¿sí? Recordar, en todos los casos, a los ingresos pues, se les restan las deducciones para sacar la utilidad, ¿de acuerdo? Entonces aquí serían las deducciones. Deducciones autorizadas. ¿Vale? Y en este reporte, pues señala que tendrán las siguientes deducciones. ¿Ok? Aquí vienen las deducciones aprobadas. Son todas las que vienen en este apartado en el renglón de las deducciones. Recordar, las personas físicas no son como las personas morales, ¿verdad? Porque las personas morales con los puros ingresos sacabas el total, ¿no? Ya le aplicabas el coeficiente de utilidad. Pero no, en personas físicas hay que sacar como un estado de resultados cada mes para determinar cuánto es lo que vas a pagar de impuestos. Y restar en los ingresos las deducciones. Bien, ¿hasta ahí vamos de acuerdo, niños? Y recordar que si alguien tiene la duda, pues estos datos están en aula virtual, ¿verdad? En Excel. Por si ustedes tenían la duda. ¿Sí?
Me les voy a dar oportunidad para los que no hayan pasado lista. A ver, díganme, alguno no entró en la lista para registrarlo, por favor. Eso no es porque hoy me dijeron que tenían examen. Espero que sea verdad. ¿Nadie? Yo, profe. A ver, ¿quién soy yo? Julie Morales. Sí, profe. Julie Morales. Sí. Ujú, correcto. ¿Alguien más? Rosales Yáñez. Rosales Yáñez. Correcto. Sí, Hoy, por favor. hoy no está lloviendo. Gracias. No, hoy no, profe. Ah, Gracias a Dios. qué bueno. ¿Alguien más, jóvenes? ¿No? Muy bien. Como en el caso de los ingresos, jóvenes, como se hace por los datos se hacen de manera acumulada, pues obviamente aquí también tienes que sacar las deducciones, el total de deducciones y las deducciones acumuladas. Total de deducciones y las deducciones acumuladas. Total de deducciones y evidentemente las deducciones acumuladas. Deducciones acumuladas, ¿sí? Como lo hicimos en el apartado de los ingresos, o sea, tenemos que acumular todo. Acumuladas, ¿sale? Evidentemente en el primer mes, ¿verdad? Pues nada más están las del propio mes, pero ya en el segundo sumo las del primer mes más las del segundo mes. Y en el tercer mes sumo las de marzo con las de febrero, acumuladas de febrero, y así me las voy llevando para sacar el acumulado global de todo el año fiscal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Coincidimos con esos resultados? Si les da el último, pues entiéndase que probablemente estén bien todo lo demás, ¿no? Puede ser, hay altas probabilidades. Porque como este va acumulando todas las deducciones de todo el año, pues ya te debe de checar, ¿no? Ya te debe de ir checando. ¿Sí? Perdón, aquí no había total, era que nos pasaba directo. Digo, como nada más, perdón, ahí le voy a poner como deducciones acumuladas directo. Porque nada más hay un solo concepto, ¿verdad? Total de deducciones es cuando hay más de un concepto. En actividad empresarial sí vamos a poner más conceptos, ahí sí hay que sacar el total. Entonces aquí nos brincamos directo al acumulado, perdón. ¿Vale? A las deducciones acumuladas les voy a adicionar la deducción de inversiones. La deducción de inversiones. Que si ustedes recuerdan, esa la sacamos en la sesión anterior. Aquí hicimos una cédula de deducción de inversiones. Aquí pusimos para el primer mes, para el segundo mes, hasta el mes de diciembre. Sacamos la deducción proporcional o la depreciación proporcional. Esa es la que vamos a pasar a la cédula de los pagos provisionales. ¿Estamos bien? No, disculpa por la interrupción, pero mi internet está Sí. fallando. No sé si ahorita que pasó lista se escuchó mi presente. No sé quién sois vos. Negrete Romo. Negrete Romo, Jürgen Alexis. Sí. No, pues no estaba, pero ya puede estar. Muchas gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Entonces hay que pasar los datos jóvenes de la deducción de inversiones, así como están aquí, a todo el apartado correspondiente, ¿no? Lo van pasando de esta manera a los pagos provisionales, de la misma forma, ¿verdad? ¿Sí? En que están en esta cédula. Acá están en sentido horizontal y acá están en vertical, ¿verdad? Pero pues es así. Profe, esa tabla, ¿dónde está? ¿Está en el ejercicio? ¿Cuál? Esa, de esa que está copiando las cosas. No, esta ya la hicimos el martes, ¿no? La hicimos, ¿se acuerdan ustedes? El martes la elaboramos. Sí, fue el martes. Ah, ya. El martes, sí. O sea, sacamos estos totales, ¿verdad? Sí están de acuerdo con eso.
Digo, obviamente, pues, si no en los martes, pues está complicado, ¿no? Porque, pues, sí, o sea, este es un ejercicio que viene iniciado el martes y que hoy le estamos dando continuidad, ¿no? Bien. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo, chicos? Bueno, si alguien Sí. no las tiene, pues cópielas así como están aquí, ¿no? Como un acto de fe, ¿no? Porque eventualmente, pues, sí tiene un poquito de trabajo hacer esa cédula. O sea, no se hace así en 3 minutos. O sea, nos llevó como una media hora aproximadamente no hacerla. Entonces, pues yo qué te digo, eventualmente, pues sí, lo tienes que hacer, se tendría que hacer, ¿no? Pero pues, si tú ya no viniste el martes, pues seguramente no la tienes, ¿no? Pero pues es importante que lo tengas. Y estas serían las deducciones netas. Deducciones autorizadas netas. Autorizadas netas del planetas. ¿Sí? Que es la suma de las deducciones acumuladas más la deducción de inversiones. Y a decir que esta, ¿por qué no la acumuló? Es que ya está acumulada, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, cuando sacamos la deducción de inversiones, el valor lo dividimos entre 12 y lo multiplicamos por el número de meses, ¿verdad? Entonces, claro, pues ya ahí como quien dice, ya lo fuimos haciendo la acumulación porque lo multiplicamos por enero, por febrero, por marzo, por abril, o sea, por el mes 1, por el mes 2, por el mes 3. Entonces ya esto ya está acumulado. Si se fijan, en todos los casos te va dando un valor más alto en cada uno de los meses en relación con el mes anterior, ¿cierto? Y obviamente pues sacamos la suma de las deducciones acumuladas más la deducción de inversiones. Y eso te da como resultado las deducciones autorizadas netas, ¿verdad? Que al final te deben dar 517,893,87. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Sí, profe. Como les había dicho, yo creo que ya les había avisado, ¿no? O sea, en esta clase cambiamos de tema y pues es otra cosa muy diferente. O sea, no tiene nada que ver con lo que habíamos visto en la primera parte, ¿no? O sea, esto es completamente diferente. Quizás el único capítulo que se parece un poco es el capítulo de arrendamiento, que se parece un poco con actividad profesional, pero en realidad, pues esto no tiene nada que ver con lo que habíamos visto de sueldos, ¿cierto? Cierto. Sí, o sea, son cosas que ya, o sea, lo de sueldos ya, ya lo vimos y todo, muy padre, sacamos el USMO y todas esas cosas, pues sí, ya, ¿verdad? Y de hecho vamos a ver la anual de sueldos conjuntamente con actividad profesional, ¿no? O sea, una persona, así como yo, ¿no? Que tiene su despacho y además, pues tiene un trabajo, ¿no? En la universidad, por ejemplo, ¿no? El siguiente concepto sería la utilidad fiscal. La utilidad fiscal. ¿Sí? La utilidad fiscal a los ingresos acumulados se le van a restar las deducciones autorizadas. Entonces, sería ingresos menos deducciones. Si se acuerdan que así se acaba la utilidad fiscal, ¿no? Y esa fórmula es igualita que en personas morales, ¿no? A la utilidad fiscal se le van a restar las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Si recordaban esa fórmula en personas morales, ¿no? ¿O no? Sí, Sí, es exactamente la misma en físicas y en morales, ¿no? De ejercicios anteriores. El tratamiento es un poco diferente, pero digamos es la misma fórmula. ¿Sí? Perdón, es a la utilidad fiscal se le resta la PTU pagada y luego las pérdidas de ejercicios anteriores. Primero la PTU, la vamos a poner en orden para que nos quede bien. La PTU pagada y las pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Vale? Para que nos quede exactamente la fórmula. Y el resultado en personas morales se llama resultado fiscal. En personas físicas se llama utilidad gravable. Utilidad gravable. Pero en realidad pues tienen los mismos elementos, ¿no? Ustedes recuerdan a la utilidad fiscal, ahora estaba la PTU y pérdidas, aunque en personas morales solo se hace en la anual, en personas físicas, ¿no? Se tiene que hacer
cada mes. Cada mes tienes que hacer este procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces restamos a los ingresos acumulables o acumulados, en este caso, las deducciones autorizadas, netas. Entonces, esto menos esto, y te da como resultado la utilidad fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, por si tiene la duda, es ingresos acumulados menos deducciones autorizadas netas. ¿Estamos bien? Bien, hasta ahí vamos todos, chicos. Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Verdad que sí está bien fácil? Bueno, obviamente, Claro, pues, profe. revisen ustedes el último. Si les checa el último, pues hay posibilidades de que esté correcto, porque, pues, obviamente, como esto se hace con datos acumulados, pues, lo más probable es que te vaya dando, ¿de acuerdo? Bueno, al resultado le voy a restar la PTU pagada. En los datos que yo les proporciono, ¿verdad? Viene un concepto ahí que abajito de las inversiones, que es la PTU pagada, ¿de acuerdo? Que son 8,994, ¿de acuerdo? ¿Sí lo ven ahí en los datos, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Esos 8,994, ¿verdad? No sé si ustedes sepan, pero pues ¿cuándo se pagan el reparto de utilidades? Mayo. En mayo, vamos a seguir ese criterio. En realidad las personas físicas lo pueden pagar hasta junio. Lo que pasa es que en mayo pues, sale una campaña de parte de la Secretaría del Trabajo que dice que ya te tienen que haber pagado tu reparto de utilidades, pero esos no entienden que pues, las personas físicas tienen hasta junio. Y entonces, pues, los trabajadores se empiezan a poner muy nerviosos. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Sí. Sí, pues están todos endeudados, ¿no? Entonces, pues ya quieren su dinero de utilidades. Entonces, ¿qué haces? Pues mejor de una vez las repartes, porque te puedes esperar hasta junio, pero luego tienes un chorro de líos con los trabajadores. Entonces, pues de una vez los voy a repartir, ¿vale? Recordar, en el apartado de honorarios, estamos en honorarios, ¿no? Es el apartado que estamos viendo. En el apartado de honorarios, jóvenes, ¿sí? La ley establece que cuando uno de honorarios tiene trabajadores, le podrá repartir la utilidad que determine o el monto máximo que no excederá de el salario mensual del trabajador. ¿Sí? Y me explico. O sea, a lo mejor yo tuve, no sé, tengo un solo trabajador, porque pues no tengo muchos trabajadores ahí en mi despacho. ¿De acuerdo? Y yo obtuve utilidades por 25,000 pesos, pero el sueldo del trabajador es de 8,994. Dice la Ley Federal del Trabajo que no debo repartir los 24,000, los 25,000 pesos que tuve de utilidades. O sea, tuve 250,000 y ya saben que saco el 10% y digo, ok, pues te toca 25,000 pesos. Pero como nada más tengo un trabajador y estuvo todo el año y gana 8,994, pues eso es lo que le voy a pagar, no los 25,000 que yo determiné de reparto de utilidades. Es una restricción. Aplica para tres conceptos, que es honorarios, arrendamiento e intereses. ¿Vale? Es una restricción para el pago del reparto de utilidades. ¿De acuerdo? O a lo mejor tengo dos trabajadores que ganan 4,500 pesos. ¿De acuerdo? Pero uno no estuvo el año completo, por eso me dan 8,994. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí vamos todos, chicos? Sí entendemos la lógica de esto, ¿verdad? Ahora, si ustedes recuerdan, en personas morales dice que saquemos, lo dividamos este valor entre 8 y lo vayamos multiplicando por el número de meses. O sea, en personas morales divide el reparto de utilidades entre 8 y aquí, 8,950 entre 8 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Esa regla no es aplicable para personas físicas. Es distinto en personas físicas que en personas morales. En personas físicas todo es deducible cuando lo pagas. ¿Vale? Si yo en mayo pagué el reparto de utilidades todo completo, ya todo es deducible. ¿Estamos bien? Es una diferencia entre personas Sí, profe. físicas. Es una diferencia, digamos, entre personas físicas y personas morales, ¿de acuerdo? Bueno, las pérdidas de ejercicios anteriores, aquí tenemos una cédula de pérdidas que determinó cada mes cuánto nos tocaba aplicar de pérdidas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí
En enero eran 16,820 y así nos viene. A decir, ¿por qué llega hasta junio? Porque recuerden que las pérdidas se actualizan solamente hasta junio, ¿de acuerdo? Entonces las vamos a pasar exactamente como están en la cédula de pérdidas. Así es como las vamos a ir capturando para efectos del cálculo, ¿de acuerdo? ¿Eh? Hasta el mes de junio, por supuesto. Entonces esta está exactamente igualita a como está en esta cédula de pérdidas. Porque recuerden que se nos fue moviendo por el índice nacional de precios al consumidor que tiene que aplicarse en cada uno de los meses. ¿Estamos bien? Sí, Y, profe. y obviamente, jóvenes, a partir de junio se sigue poniendo. Han de decir, ¿por qué se repite el valor de las pérdidas y de la PTU después? Bueno, recuerden que todo esto de acá de arriba es acumulado, ¿cierto? Se va a ir acumulando. Si lo quitas, obviamente perdería su efecto, entonces lo tienes que seguir llevando todos los periodos correspondientes para que se quede aplicable. Entonces, desde junio, la pérdida que aplicas es la misma. O sea, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre es la misma porque la pérdida ya está actualizada hasta el límite marcado por la ley. Entonces, hasta ahí se actualiza ya nada más. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Correcto. Entonces sacamos la utilidad gravable, restando a la utilidad fiscal, le restamos la PTU y las pérdidas de ejercicios anteriores, ¿de acuerdo? Y obviamente pues esta fórmula es la misma, ¿no? ¿Sí? Utilidad fiscal menos PTU pagada y menos pérdida. Y como ven, personas físicas, en el caso del pago provisional, pues es muy diferente que personas morales, ¿no? Porque aquí olvídate del coeficiente de utilidad. Eso era en personas morales. Aquí no, aquí tienes que sacar todos los datos de la contabilidad. O sea, todo esto lo tengo en contabilidad y de ahí lo voy sacando y lo voy pasando a mi cédula de pagos provisionales. ¿Estamos bien? Y ¿Verdad que sí está bien fácil? ahorita. Claro, profe. Muy bien, ustedes han sido ampliamente capacitados, para que veas, ¿verdad? Muy bien. Obviamente, jóvenes, les voy a anotar aquí las tablas que son aplicables para efectos de este cálculo, ¿sí? Recordar que tenemos muchas tablas que vamos a ir aplicando conforme vayamos avanzando. Y obviamente estas son las aplicables a actividades empresariales y profesionales, comenzando con la tabla número 11, ¿verdad? Que es la de enero. Estamos viendo el mes de enero, ¿no? ¿Cierto o Sí. falso? Entonces aquí sería la 12, por supuesto. ¿Sí? Sería la 12, ¿de acuerdo? Y obviamente pues así se va llevando las tablas. Esta es la tabla que van a aplicar ustedes para hacer el pago provisional, hasta llegar a la 22. ¿Sí? O sea, quiere decir, aquí no se aplica la misma tabla como lo hacíamos en sueldos, ¿no? Que aplicábamos la 3, ¿no? Para hacer los pagos provisionales. ¿Están de acuerdo? Cierto. Sí. Ah, no, pues la actividad empresarial y profesional ya no es igual, ¿no? Nada, ya no es lo mismo, como diría la canción, ¿no? Aquí tenemos que aplicar esas tablas que están ahí debidamente determinadas en el proceso, ¿verdad? El procedimiento, pues es el mismo, lo único que cambia que es la tabla, o sea, pero el procedimiento es exactamente el que ya hemos venido siguiendo durante todos los ejercicios que hemos hecho desde que comenzó esta clase, ¿no? ¿Se recuerdan? Yo les dije, van a ser como casi 500, ¿verdad? Pensaron ustedes que era mentira, pero pues no, es verdad, ¿sí? Obviamente. Bueno, aquí a la base gravable ya la tengo porque es la utilidad gravable. Entonces aquí le resto el límite inferior, ¿sí? Y eso me va a dar el excedente por el porcentaje, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien, pues vayan aplicando, que eso es lo que toca en estos casos, ustedes han sido capacitados. Obviamente aquí ya no va a haber subsidio, por supuesto. El subsidio era nada más para sueldos. Bueno, aquí lo puse, pero fue un bodepo, como dirían los franceses. Todo eso no se aplica en sueldos. Quedaría hasta el ISR bruto. ¿Sale? ¿Correcto? Entonces vayan aplicando las tarifas, la 11, la 12, la 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Sí? A trabajar, jóvenes. ¿Qué es lo que queda?
Ya que te digo. ¿Ustedes están capacitados? ¿Sí o no? ¿Y, profe? ¿Eh? ¿Sí o sí? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Muchachitos, que los veo muy así como que todos vamos a tener que hacer, pues, yo qué te digo. Sí, exactamente. Todo eso tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos, chicos? O ya les dio el aqueyuyu. Ahí vamos, profe, ahí vamos. Bueno, muy bien, muy Profe, bien. Parece- Yuyu. me quedé poquito atrás y lo del 11, 12, 13, ¿me lo podría Son las explicar? tablas. Ah, ok. Sí, es el Perfecto. número de tabla. Ya ve que, pues, para control de que ustedes, pues, tengan. Yo voy a copiar estos datos porque, pues, probablemente les coincida en alguno, pero si no, ya les queda la fórmula para ya nada más ir metiendo, pues, el límite inferior, ¿de acuerdo? Acuérdense, van a ir cambiando de tabla, de la tabla 1, luego la tabla 12, luego la tabla 13, y así sucesivamente, ¿sí? O sea, febrero es, y de hecho si ven las tablas, ¿no? Cada una trae el mes al que corresponde, que debe obviamente corresponder con el mes de arriba, ¿no? Para que sea exactamente, ¿no? Ahí. Bien, hasta ahí vamos todos, chicos. Profe, aquí ya nada de supe ni nada de esas cosas. No, aquí llega hasta el ISR bruto. Recuerde que el subsidio solamente se aplicaba inclusive para los sueldos, ¿no? Se acuerda que ni siquiera para los asimilados era aplicable. Cierto. Ya no, ya los asimilados ya no llevaban subsidio. Entonces, pues esa es la razón. Las tablas pues son acumuladas, igual como lo veníamos viendo en las anteriores, con lo cual pues los números van siendo más grandes tabla con tabla, ¿no? Porque las tablas, la tabla de enero pues es enero, la tabla de febrero es la de enero por 2, la tabla de marzo es la de enero por 3, la tabla de abril es la de enero por 4 y así se las va llevando. Entonces, claro, pues cada vez te van dando cantidades más grandes en las tablas correspondientes. ¿Les parece lógico o ilógico? Y recuerden, la base, pues obviamente es la de arriba, ¿no? Profe, ¿me puede explicar de dónde, bueno, de dónde sacó el límite inferior? ¿De qué tablas? Ya me perdí. La tabla está aquí en los números. Este es el número de tabla aplicable. O sea, ahorita estoy aplicando la tabla 15 y estos son la base, pues obviamente es la utilidad gravable, ¿verdad? Esa es la base gravable que aplica. ¿Se ubica? Sí, profe. Sí. Y ahí viene, por eso le pongo ahí el número. Dice, ¿tan consecutivos? Pues sí, es que hay una para cada mes, ¿no? Hay una para cada mes. Digo, le dejé las fórmulas pues para que ya vaya calculando el impuesto, ¿no? Si no, esto se vuelve todo un desastre. Pues sí, son muchas tablas. En personas morales ya nada más aplicábamos ahí el 30%, ¿no? Pues acá no es así, ¿no? Tienes que usar la tabla que corresponde al periodo. ¿Sí? No se equivoquen de tabla, por supuesto.
Bien, ¿hasta aquí alguna duda, niños? ¿Está fregado el asunto o qué onda? No, sí, profe, pero sí está larguito. Pues sí, la vida no es bella, ¿no? Pero si fijan, más o menos nos van coincidiendo, ¿no? De repente se movió al 32%, pero pues anda ahí en el orden del 30% aproximadamente. O sea, este honorario no gana tan poquito, ¿no? Sí tiene un ingreso ahí razonable. Pues yo les dije que las tablas eran amigas y no comidas, ¿se acuerdan que yo se los dije al principio? Que les tienes que agarrar placer porque van a ser tus compañeras de aquí hasta que termine el curso. Y como ven, no era mentira. Pues ustedes pensaron que era una mentira piadosa. No, no había piedad en el asunto. Bien. Pues ahí vamos, niños. Espera tantito, maestro, que está larguito. Sí, Ahí voy yo. con gusto, con gusto. Digo, sí, recomendable pues que copien las fórmulas, ¿no? Le digo, más o menos, o sea, lo único claro que se repite es prácticamente el porcentaje en algunos casos, no sube al 32, pero pues digamos que ahí va más o menos. Sí, a la orden. En la penúltima tablita de noviembre, en Sí. límite inferior yo tengo 419,954. Muy bien, es que estaba viendo a ver si había puesto atención y mire cómo si está usted muy atenta, muy bien. 954.60, ¿verdad? Correcto. Me parece adecuada su estrategia. Muy bien, muchachitos. Obviamente, jóvenes, pues es que en la vida real, pues vamos haciendo un cuadro de estos cada mes, ¿no? O sea, no es que lo hagamos todo así como ahorita hacemos los 12 meses. Digo, de repente pasa, ¿no? Porque nos llega un cliente, oiga, fíjese, no, en diciembre nos llega, no he presentado los pagos provisionales de todo el año, ¿verdad? Casi no pasa eso en los despachos, ¿o sí? Digo, los que trabajan, a lo mejor ya se han dado cuenta de eso, ¿no? ¿Cómo ve? ¿Me puede hacer los pagos provisionales? Y dices, bueno, y pues obviamente los cobras, ¿no? Por supuesto, todos los pagos provisionales que dejó de hacer el contribuyente. Pues a mí sí lo que sí me pasaba en el despacho, ¿no? Que de repente llegaban clientes y, pues no he hecho todos los pagos provisionales del año. Y dices, te da un poco de flojera, pues la verdad que sí da flojera. Pero pues es así, o sea, así luego pasa, ¿no? La situación de que luego pues te faltaba de hacer los pagos provisionales. Los tienes que hacer. Pero es raro, o sea, digamos, no es una cuestión que sea tan común. Pero claro, les digo, en la práctica pues íbamos haciendo el de enero. Y ahorita, de hecho, ¿cuál estamos haciendo ahorita? ¿Octubre? Septiembre, ¿no? Ah, sí. Sí, septiembre porque se paga el 17 de octubre, que vence, bueno, digamos ahora como 17 es sábado, pues obviamente se va a pasar para el próximo lunes, ¿verdad? Y obviamente pues pueden aplicar el hoy no circula fiscal, por supuesto que prácticamente todos lo aplicamos. Nada más los de RIF, se señala a través de un decreto, les dan oportunidad de pagar hasta el último día del mes siguiente, al que corresponde, en el caso de los bimestres. Bien, hasta ahí vamos todos de acuerdo, niños. Y, ¿Qué? ¿Coincidimos con esos resultados ahora sí? Salvo ese tremendo bodepo que había cometido yo ahí sin ninguna intención malévola más que analizar si estaban poniendo atención. Muy bien, al ISR determinado, ¿verdad? Le voy a restar las retenciones del 10% de personas morales. En el caso de actividad profesional, ¿sí? Las personas morales te deben retener el 10%, ¿sí? Menos retenciones, retención, ¿sí? Del 10% por personas morales. ¿Vale? Y eso me va a dar el ISR neto, ¿vale?
al cual le voy a restar los pagos provisionales anteriores, ¿vale? Menos pagos provisionales anteriores. ¿Sí? Y el resultado sería el ISR neto a cargo. Así quedaría el procedimiento para la determinación del pago. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Sí recuerdan eso. Bueno, me imagino que los que han estado trabajando pues se habrán dado cuenta que cuando los de honorarios dan un recibo de honorarios, si le paga una persona moral le retiene el 10%. Si es una persona física la que te paga, esa no te retiene evidentemente el 10%, ¿verdad? Pero luego en los despachos, pues luego sí tenemos clientes que son personas morales y pues obviamente tenemos que apechugar con el 10% de manera directa. ¿Sí están de acuerdo? Muy bien. El 10%, por eso le separé acá arriba, ¿verdad? Los ingresos de personas morales, ¿no? Los ingresos de personas morales. Porque esos llevan el 10% de retención. Y eso es nada más aplicable, recordar, en el caso de honorarios. Si fuera por actividad empresarial, ahí ya no les aplica. Con lo que ven, o sea, sí se diferencia en cierta medida la actividad profesional de la actividad empresarial. Bien, hasta ahí vamos. Sí. Ahora, Me perdí de los 3.406, porfa. es la retención. Lo que dice aquí de pagos por personas morales, las personas morales te retienen el 10%. Entonces, a esta cantidad le multiplicas por el 10%. Y es lo que pones aquí. ¿Okay? Por eso, si te pagó 34,066, pues te tuvo que haber retenido 3,406.60. Y de hecho, cuando mandamos el recibo ya vienen esos conceptos, ¿no? En el recibo de pago que nos van a hacer las personas, ¿no? En el CFDI que se emite el de honorarios. Ahora, el segundo mes, jóvenes, y de ahí para adelante, tengo que sumar. Recuerden que todo esto está acumulado, ¿cierto? Entonces, el segundo mes lo que tengo que hacer es sumar lo que ya me retuvieron el mes pasado más el 10% de lo que corresponde al mes correspondiente. O sea, serían 3,508.80 más 3,406.60. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, esta es la fórmula, ¿no? Pues ustedes tenían la duda. Lo anterior más el 10% de personas morales. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Sí coincidimos con esos resultados? Y bueno, ese ya para no seguirlo tecleando, ¿verdad? Sigo, lo puedo seguir haciendo, ¿no? Sería esto y lo multiplico más el 10% de personas morales, ¿no? Para que ustedes vean que evidentemente eso es lo que va a conceder. Pero pues si ya tengo la fórmula que hago, pues nada más la recorro durante todos los periodos. ¿Estamos bien? Y el último que nos da es de 22,953.10. ¿Sí? Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí está bien fácil? Ahorita. Al ISR neto, obviamente, al ISR le resto la retención del 10% de personas morales, ¿verdad? Entonces, eso me va a dar el ISR neto. Entonces, ISR que determiné menos la retención. Porque la retención es como un pago provisional. No quiere decir que ya se perdió. Simplemente, pues, no la quitó la persona moral, ¿sí? A cuenta de lo que yo tenga que pagar en el mes, ¿sí? Inclusive, el pago lo puedo restar en el mes que haya cobrado el recibo de honorarios, ¿sí? Obvio, si a mí no me paga mi cliente, pues el detalle es que no puedo acreditar la retención, ¿verdad? Porque ese todavía no lo estoy metiendo en los ingresos. Recordar, los ingresos se consideran como tales cuando efectivamente están ya cobrados, ¿de acuerdo? Bien. Obviamente, el pago provisionales anteriores en el primero sería, pues todavía no hay pagos provisionales, ¿no? Porque apenas es el primero del ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí. ¿Sí? Bueno, el pago provisional anterior aquí es obviamente el del mes de enero, ¿verdad? En febrero, pues yo ya hice el pago correspondiente al mes de enero, ¿verdad? Entonces yo ya pagué 11,463.40, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí. Bueno, pues el de febrero, pues debe de ser la suma de enero más febrero. Es decir, ah, que es lo mismo de arriba. No necesariamente, o sea, no puedes aplicar ese criterio porque no siempre es así. De repente, imagínate que ocurre un mes en el que tengas una disminución de ingresos y pudiera ser que no fuera ese dato. Entonces, aquí los pagos provisionales anteriores, pues corresponden a lo que ya hayas pagado con anterioridad. ¿Sí? Y por cierto, no puede haber saldos a favor en pagos provisionales. En la anual sí, por supuesto, pero aquí estamos en pagos provisionales. En pagos provisionales no hay saldo a favor. Si tuvieras más pagos provisionales que al que correspondiera al mes, se considera que pues, hay un pago en exceso que se puede recuperar en la declaración anual, pero en el provisional no. ¿De acuerdo? Y tampoco, obviamente, si tienes retenciones en exceso, ¿sí? Que eso es para los que tengan ingresos muy pequeños, pues en ocasiones eso paga las retenciones totalmente, ¿de acuerdo? Y les digo, no recomiendo yo que tomes, o sea, ahorita sí me está dando que este es el mismo de arriba, pero no es una regla inexorable, y la veremos en el segundo ejercicio, que no siempre pasa eso, ¿no? O sea, de repente tienes una baja en los ingresos y resulta que no te da a pagar en un mes, pues ya no es el de arriba porque el de arriba incluye solamente los pagos donde estás, ¿de acuerdo? Y este es el total de los pagos provisionales. Voy a sumar todos los pagos provisionales que realicé para tenerlo como dato porque lo voy a ocupar para la declaración anual, ¿sale? Es la suma, ¿de acuerdo? 103, es la suma de todo este renglón, ¿no? O sea, es lo que yo pagué durante todo el ejercicio. 131,809,18. Es un dato que voy a necesitar para el anual, ¿sí? Este es el total de pagos provisionales. Total de pagos provisionales. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí vamos todos de acuerdo, chicos. Profe, ¿me puede explicar cómo sacó los pagos provisionales? Y me quedé atrás. Sí. ¿Cuáles? ¿Anteriores estos? Esos, sí. Sí, mire, digamos, en este pues no hay mucha dificultad. El de febrero, el pago provisional anterior es el de enero, está de acuerdo, ¿no? O sea, yo ya le entregué al fisco estos 11,000 pesos, dices, réstalo. Es que como arriba todo está acumulado, pues claro, si no lo restara, pues pagaría doble, ¿no? Porque pagaría lo de enero y lo de febrero. Dice, no, 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 tú lo que ya me pagaste, réstalo, ¿de acuerdo? Considéralo ya pagado. Y entonces ya no me paga la diferencia, que son 17,000, que es realmente lo que correspondería al mes de febrero. ¿Estamos bien? Sí. Y obviamente en el mes de marzo, ¿cuáles son mis pagos provisionales? Pues la suma de estos 2 meses, que serían 28,662,71. O sea, utilizo la función de suma de los 2 meses anteriores. Bien, sí lo entendió, ¿verdad? En el mes de diciembre, profe. ¿Perdón? ¿Cuánto le dio en el mes de diciembre, profe? ¿De pago provisional neto? Sí. 12,263,50. Gracias, profe. Y la suma total de todos los pagos, porque aquí la saqué la suma, es 131,809. Perdón, sí la entendió, ¿verdad? Y así ya lo voy haciendo en todos los meses. O sea, voy sumando y digo, pues es la suma, es la suma. A decir, ay, pero ¿qué no le pone este valor? Ya veremos en otros ejercicios que no siempre es el valor de arriba, ¿vale? En este sí, o sea, quiere decir, todos los meses me dio importe a pagar, ¿están de acuerdo? Cierto. ¿Sí? O sea, aquí no hay problema, aquí sí me coincide que la suma de pagos provisionales anteriores es igual a la suma de lo que yo ya pagué. ¿Están de acuerdo? Pero no es una regla inexorable, o sea, que siempre va a pasar eso. No, porque si en una de esas digo, oye, yo venía recibiendo ingresos, de repente un cliente no me paga. ¿Puede pasar eso en la vida real, sí o no? Cierto. Sí, o sea, no me pagó, o sea, porque no tenía dinero, me dijo, ¿sabes qué? Es que mi cliente no me ha pagado y pues claro, como el cliente no le paga, pues no me paga a mí. Que luego pasa eso mucho en los despachos, ¿no? Y entonces dices, uy, es mi cliente más importante. Entonces dices, uy, eso ya me pegó en el total de los pagos y eso hace que tenga menos pagos provisionales. Dices, ah, qué bueno. Pues sí, pero luego después, seguramente cuando me pague, dice, oye, ya me pagó mi cliente, ahí te van los recibos, los 3 recibos que traía atrasados contigo. ¿Puede pasar eso en la vida real, sí o no? Sí. Sí, sí es común, ¿eh? De verdad, que es mucho más común de lo que tú te puedas imaginar. Y entonces digo, pues puede ser que en una de esas no me dé impuesto a pagar, entonces no es una regla. Entonces, por esa razón, aquí lo que hago es, debo de sumar lo que llevo pagado.
Y el lazo, lo pagado, pues es el último renglón. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que si alguien agarró el de arriba, aquí sí le va a dar, pero no siempre va a ser así. Entonces no se confíen a eso porque puede ser que sea diferente. Todo lo que yo recomiendo es que pongan la función de sumar. Aquí en Excel no está además tan complicadísimo, ¿no es cierto? ¡Ay, no, esto no puede ser! No, pues no está tan difícil en realidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ya están aquí todos los pagos provisionales. ¿Están de acuerdo con ellos? ¿Alguna duda al respecto, jóvenes? ¿No? ¿Les parece si comenzamos con la declaración anual? Sí. Correcto. Entonces vámonos pues al cálculo anual. ¿Vale? Cálculo anual. Y recordar, estamos haciendo de 2019, aunque recuerden, nosotros ya para evitar problemas y conflictos así como existenciales, vamos a tomar todos los datos como si fueran del 2020, porque hay algunas cosas que ahorita vamos a ir viendo, sobre todo en las deducciones personales, que se tienen que tomar datos, por ejemplo, de la UMA y todas esas cosas, y siempre vamos a tomar la de 2020, desde aquí y hasta que termine nuestro curso, ¿de acuerdo? Muy bien. Si ustedes ven aquí en los datos que yo les presenté, ven el capítulo primero. Pues el capítulo primero, el patrón ya nos da esta relación. Esta relación es la suma del concentrado anual, ¿no? Ya ven que en el concentrado anual sacábamos el total, sacábamos el exento y en el concentrado de impuestos las retenciones. Pues es eso. O sea, ese resumen es el que se entrega. Y se entrega a través de un formato, ¿verdad? Que se llama el formato 37. Ahí lo llenas y es el que le das al trabajador para que él haga su declaración anual. O sea, no es una cosa así muy, ¡ay! ¿A poco eso existe? No, sí. Inclusive ya cuando entras a ver la declaración anual, estos datos ya vienen precargados, ¿sale? Cuando una persona, recuerda, cuando tiene más de una actividad, está obligada a ser anual, ¿no? ¿Se acuerdan que eso lo vimos en sueldos y salarios? Era una obligación de los trabajadores y fue una pregunta de examen inclusive, ¿no? Que cuando tenías 2 o más actividades tenías que presentar la declaración anual. Pues aquí ya tiene que ser la anual. Entonces vamos a comenzar en orden, ¿no? Capítulo primero. Capítulo primero. Capítulo 1. ¿eh? Y el capítulo 1 sería total de ingresos por salarios menos los ingresos exentos. ¿eh? Total de ingresos por salarios. ¿eh? ¿Qué es el valor que tengo aquí, no? O sea, digo, ese dato ya me lo da el patrón. Yo ya no, oiga, estará bien. Quién sabe, pero tú no tienes facultades para poderlo revisar. Si está mal, ¿a quién va a tener problemas? El patrón. El patrón, ¿verdad? Porque su obligación es hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Dice, oiga, le puso menos ingresos de los que correspondían. Oiga, no, pues aquí está la constancia que me dio mi patrón, ¿no? Entonces, no, pues yo ya ahí sí ya no puedo hacer nada, ¿no? Ahí sí yo ya no tengo facultades. Si el patrón me dijo que eran 285,000, pues yo no puedo poner en duda, ay, yo pienso que gané menos. Pues no. Ingresos exentos, ¿verdad? ¿Bien? Y es lo que vamos a sacar de aquí. O sea, esos datos ya me los proporciona el patrón, no hay por qué ponerlos en duda, ¿sí? Entonces tú ya nada más haces la diferencia, ¿verdad? Y restas. Por favor, traten de usar las columnas así como las estoy usando yo. Ya irán viendo la razón, ¿no? Y entonces aquí me va a dar los ingresos acumulables del capítulo 1. Como ven, vamos a seguir incluyendo todos los apartados, ¿vale? En este apartado vamos a ver el capítulo 2. Pues va a venir el 1, obviamente ya muy resumido. Si ustedes ven, esto no tiene mucho que ver con lo que vimos durante todo el capítulo 1. Es que el capítulo 1 era para llegar a estos datos que son los que tú le das al trabajador, ¿de acuerdo? Si lo llegábamos o no llegábamos. Sí, profe. Sí, ¿se acuerdan? Sacábamos el concentrado de anual y sacábamos el total de salarios y luego los exentos. Y ya el grabado lo sacamos, de hecho, por diferencia, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Y en el concentrado de impuestos e ingresos le sacábamos las retenciones. Pues así es igual, ¿no? ¿Vale? Capítulo segundo. Profe, que es una el... pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo sacó los ingresos acumulables? Y la resta. La La resta de esos dos. resta aritmética total de ingresos menos exentos, ¿no? Ah, ya. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Te recuerdan? Esa era la fórmula que usábamos también para el cálculo, pero correctísimo.
Bien, capítulo 1, entonces aquí está el capítulo 1 ya juntado, obviamente con el capítulo 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, correcto. Bueno, en el capítulo 2 vamos a poner un resumen de lo que hicimos en la cédula de pagos provisionales. Ingresos acumulables, ¿sí? Acumulables. Le voy a restar las deducciones autorizadas netas. Deducciones autorizadas netas. El resultado pues, sería la utilidad fiscal. Utilidad fiscal a la cual le voy a restar la PTU pagada y las pérdidas de ejercicios anteriores. Ejercicios anteriores, ¿vale? Y el resultado sería la utilidad gravable. Utilidad gravable. Así, ¿de dónde va a sacar todo eso? Bueno, pues lo vamos a sacar de la cédula de pagos provisionales, ¿de acuerdo? Inclusive, jóvenes, ¿sí? No se pueden hacer correcciones en la anual, ¿sí? No se pueden hacer correcciones. Si tienes un error en pagos provisionales en estos datos, ¿sí? Si ustedes ven, esto ya está acumulado, ¿no? Si vieron que ya aquí habíamos acumulado los ingresos, las deducciones, las deducción de inversiones, la PTU pagada y todo eso. Ya todo eso estaba acumulado, ¿no? Sí. Ya, digamos, ya está anualizado, porque tú tienes los ingresos de enero y le sumaste los de febrero, los de marzo, los de abril, los de mayo, y llegaste hasta diciembre, entonces dices, ah, ya tienes los ingresos de todo el año, ya tienes tus datos para la declaración anual. Y entonces el fisco te carga la declaración anual con los pagos provisionales. Claro, en el anual te pide que hagas como una relación de todos tus gastos. Tú aquí le pusiste nomás deducciones autorizadas, pero ahí te dice, oiga, ¿fueron por sueldos? ¿Fueron por combustibles? ¿Fueron por viáticos? ¿Fueron, o sea, por qué gastaste o qué son tus deducciones autorizadas? No malo, está bien. Pues quiere que detalles ese concepto, ¿no? Que lo pongas detallado, ¿vale? Y al final te pone otros. Pues sí, todos los que no estén debidamente catalogados, lo metes en otro concepto, ¿de acuerdo? Entonces, los datos para hacer la anual de este apartado de actividad empresaria los voy a sacar de aquí. Aquí tengo el total de ingresos acumulados, ¿sí o no? Pues sí, el de diciembre ya se supone que es el total anualizado, ¿de acuerdo? Y les digo, inclusive, en la práctica dices, oye, hice unos ajustes y cambié algo. Tienes que hacer complementaria de diciembre. Si no, no lo puedes cambiar, ¿vale? Entonces tienes que hacer una complementaria de diciembre para que los datos se acoplen a tu declaración anual. Por si acaso te faltaban conceptos que luego metiste cuando hiciste la anual. Que luego ustedes son re curiosos al hacer las anuales y les sale eso. Pues ahora ya no te permite porque el sistema toma los datos de la parte provisional. Entonces, si tenías mal el de diciembre, dices, pues hago una complementaria y corrijo lo que me había faltado. ¿Vamos bien? Y como ven, pues debe coincidir, ¿no? O sea, aquí, si ustedes ven la utilidad fiscal, ¿verdad? Es de 713, 343, 13 y el de la NAR, pues tiene que ser ese mismo monto, ¿no? Paso la PTU pagada, ¿sí? Paso la PTU pagada y paso las pérdidas que metí para los pagos provisionales, ¿sale? Y obviamente, pues ya la diferencia entre la utilidad fiscal menos la PTU pagada y menos las pérdidas, pues es la utilidad gravable, que de hecho debe ser la misma utilidad gravable que metiste aquí. 687, 496, 82. ¿Estamos bien? Profe, nos espera unos segunditos. Los espero, sí, no tenemos tanta Gracias. prisa como pudiera parecer. ¿Sí? Si ubicamos, ¿no? De dónde vienen estos apartados, ¿verdad? Todos vienen del apartado pagos provisionales en el mes de diciembre. ¿Sí? Son los datos del mes de diciembre. Ingresos, deducciones, PTU, pérdidas y utilidad gravable. ¿De acuerdo? Todo sale de ese apartado. ¿Y por qué lo pone detallado? Bueno, es que así lo pide el anual, ¿no? Y entonces, pues se los pongo como lo pide la declaración anual. Bien,
¿Hasta ahí vamos todos, chicos? Bueno, aquí en la anual, la utilidad gravable es igual, ¿sí? Es igual al ingreso acumulable del capítulo 2. Ingreso acumulable, capítulo 2. Más que la actividad empresarial, pues como siempre ha sido tratada un poco diferente, actividad empresarial y profesional, al resto de los capítulos. Inclusive su ingreso acumulable no se llama ingreso acumulable, se llama utilidad gravable. Pero yo ahí le pongo para que ustedes sepan que ese es el ingreso acumulable. Y por eso cuando sacábamos salarios decíamos que eran ingresos acumulables. Acumulables porque obviamente si tienes ingresos de otros capítulos, pues se suman para sacar el total de los ingresos acumulables del ejercicio. ¿Estamos bien? Y obviamente aquí voy a sacar los ingresos acumulables del ejercicio. Acumulables del ejercicio. En este caso llevamos 2 capítulos, ¿no? Recordar, en el último examen vamos a llevar 9 capítulos para este cálculo. Entonces sería capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y así nos lo vamos a ir llevando hasta el capítulo 9. Todo va a venir. Todo viene. Es la suma de estos dos, por eso los puse en una columna adicional para sacar el total acumulable. ¿Estamos bien? Sí. ¿Hasta ahí vamos todos, chicos? Espera un momentito, profe. ¿Verdad que sí está bien fácil? Ya no. Ah, que la cojona. ¿Pero por qué ya no, compañeros? Sí, es muy divertido. Es divertido, pero está un poco largo. Bueno, pues ustedes han sido capacitados ampliamente. Bueno, hasta aquí llevamos ahora sí, chicos. ¿Dudas al respecto? ¿Sí? ¿Todos vamos hasta ahí, chicos? Bueno, a los ingresos acumulables establece la ley 151 que le puede restar las deducciones personales. Deducciones personales. ¿Sí? Dato que yo les proporcioné entre los datos generales del ejercicio. Aquí están las deducciones personales. ¿Sí? Gastos médicos, gastos de funeral y transporte escolar. ¿Sí? Lo voy a copiar así, pues soy rebeldísimo, ¿no? Voy a pasar esa. Ahorita lo vamos a ajustar. Hay unas reglas que tienen que cumplir las deducciones personales. Que ahorita las vamos a ver. Yo ahorita se las voy a decir, pero pues en breve las vamos a ver de manera teórica. Bien, hasta ahí vamos. Espera un poquito, profe. Claro que sí, con gusto. Y como ven, pues esto es divertido, a más no poder, pues yo qué les puedo decir. Es así. Bien, ya todos vamos hasta ahí, chicos. Sí, profe. Muy bien. Vamos a sacar aquí el límite de deducciones personales. Es un cálculo que se hace de manera simultánea con el cálculo del anual, ¿de acuerdo?
O sea, no o sea, la anual sigue, pero tienes que sacar el límite de las deducciones personales, ¿de acuerdo? Si hay un límite establecido para las deducciones personales. Hay algunas que están sujetas al límite, otras no. Ahorita les voy a ir diciendo. Ya luego vamos a ver los conceptos y ustedes se van a dar cuenta pues, cuál es el caso, ¿verdad? Entonces aquí pongo exactamente las mismas. Bueno, los gastos médicos jóvenes no tienen ningún límite, o sea, por el momento, ¿vale? Hay un límite global que ahorita vamos a ver, pero ahorita por lo pronto no tienen límite, o sea, lo que digas de gastos médicos que tengas facturado, que se hayan pagado con transferencia, con cheque, tarjeta o transferencia, son deducibles, sin problema, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, esa no está limitada. Gastos de funeral. Los gastos de funeral tienen un límite, jóvenes, que es una UMA anual. O sea, no pueden exceder de una UMA anual. En este caso, ¿se excede ese monto, sí o no? Y recuerden, vamos a usar la UMA de 2020 para que quede el dato. ¿Sí? No me interesa mucho, digamos, reprobarlos. Entonces, que andar viendo las del año que corresponde, no sé qué. No, siempre vamos a las de 2020. Todos los datos van a ser de 2020, ¿de acuerdo? Aunque haga el ejercicio de 2019. Entonces, aquí en 2020 el valor de la UMA es 31,693,80. ¿Están de acuerdo? Cierto. ¿Sí? Entonces, ese dato es el que vamos a tomar como válido, una UMA anual, ¿de acuerdo? Entonces aquí, si ustedes ven, esto está restringido. Entonces aquí ya no son 32,200, son 31,693,80. O sea, porque se excede del límite establecido, ¿vale? Transporte escolar tampoco no tiene ningún límite establecido, ¿de acuerdo? El único que salió con límite fue gastos de funeral que no pueden exceder de una UMA anual, ¿vale? Y ya saben, por regla, nosotros vamos a tomar la del 2020. Una UMA anual. Y de aquí para adelante, o sea, siempre vamos a la de 2020, para que no se equivoque. No quiero que eso, le va a decir, es que yo reprobé porque puse la UMA del año pasado. No, pues usa la de 2020, para que no se trata de eso, ¿no? Entonces aquí está el total de deducciones personales, ¿vale? Deducciones personales. Personales. ¿De acuerdo? ¿Qué sería la suma, obviamente, de los tres conceptos? ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Sí, profe. Nos pelea tantito. Sí. Gracias. Bueno, aquí lo único que hice fue pasar estos datos y obviamente pues lo único que sí fue que los gastos de funeral los limitamos a una UMA anual. Los otros dos conceptos no tienen límite. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, profe. ¿Ya? Gracias. Perfecto. Inserte una columna por si alguien tenía la duda, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer unos precálculos para determinar, ¿vale? Las deducciones personales tienen dos límites establecidos, ¿vale? Hay un límite para pobres y un límite para ricos, como en las horas extras, ¿se acuerdan que había un límite para las horas extras? ¿De cuánto era el límite de horas extras? El 50% del concepto o 5 más. Correcto, que fue hasta inclusive pregunta de examen, ¿no? Fíjate, ¿no? Todo esto estaba calculado, ¿vale? Bueno, pues en el caso de las deducciones personales también tienen un límite. Tienen un límite por ingresos, ¿vale? El primer límite va a ser el límite por ingresos. Y va a tener un límite de 5 UMAS anuales. Curiosamente coincide el valor con el límite establecido para las horas extras, ¿no? Porque también eran 5 UMAS, ¿no? Lo que pasa es que en esto, como estamos hablando del anual, pues son 5 UMAS anuales. Bueno, en el caso del límite por ingresos serían los ingresos acumulables, ¿sí? Acumulables del ejercicio, ¿vale? Que es un concepto que ya saqué yo aquí, ¿no? O sea, es este que está aquí. Lo tengo que traer para acá para hacer el cálculo. Ingresos acumulables del ejercicio. No tengo que calcularlos, ya están aquí, ya los saqué yo, ¿sale? Ingresos acumulables del ejercicio, ¿sí?
Le voy a adicionar los ingresos exentos, más ingresos exentos. A decir, ¿para qué se los sumo? Si se los, a que se acaben, ustedes le resté los ingresos exentos, ¿cierto? En el cálculo. Entonces dice el fisco, te voy a dar chance, te voy a sumar también lo que es ingresos exentos para que en tu cálculo, y son exentos de todos los capítulos. Obviamente, pues en el capítulo 2 no hay exentos. ¿Dónde hay exentos? Pues en el capítulo 1. Y en este caso voy a ponerle aquí ingresos exentos del capítulo primero. Capítulo 1. Y nada más, ¿no? Porque aquí, si ustedes ven, no hay ningún ingreso exento en el capítulo segundo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Recuerden, esta es una norma de procedimiento, la tienes que seguir. ¿Sí? La tienes que seguir. Y este sería el total de ingresos para deducciones personales. No tiene nada que ver con los ingresos, ¿no? Porque nunca se aplica una suma de ingresos exentos. Pero para las deducciones personales, pues ese es el valor, ¿de acuerdo? El valor del total de ingresos para deducciones personales lo voy a multiplicar por el 15%. Es un factor. Siempre es el 15%, ¿vale? Entonces aquí por el factor del 15%. Oiga, no puede ser el 13%. No, es el 15%. ¿Sí? Es el 15%. ¿Dónde viene esto? En el artículo 151, que lo veremos, obviamente, la próxima semana. No se preocupen. ¿Sí? Lo veremos la próxima semana. No, si ustedes tenían la duda. ¿Vale? Entonces sería esto por esto. ¿Sí? Y este sería el límite. ¿Sí? Límite de deducciones personales por ingresos. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Correcto. ¿Nos permite un segundito? Sí, claro que sí, por supuesto. Gracias, profe. Y recordar, ese es el primer límite establecido. Me dicen ustedes cuando ya podamos continuar. Profe, una pregunta. ¿Es Sí, total de ingresos por deducciones personales? sí, para Sí. deducciones personales. Ujú. Gracias, profe. Para deducciones personales. Ujú. Total de ingresos para deducciones personales. Sí, porque es un caso raro, ¿no? Que te pida que suman los ingresos exentos. Y van a ser los exentos de todos los capítulos. Luego veremos exentos en el capítulo segundo, inclusive, por ejemplo, en Agapes hay una exención, ¿verdad? Que también la puedes sumar para sacar el límite, ¿de acuerdo? Profesor, tengo una duda. Sí, Con respecto, ya ve que estamos hablando de los límites para las deducciones personales. ¿En qué ciertamente, sí. artículo viene? 151 de la ley. Todo viene, el procedimiento, todos los límites establecidos para las deducciones personales están en el 151 y si usted quisiera verlo así más detallado, está el video que le puse de deducciones personales. Aunque luego lo vamos a ver, ¿eh? Ustedes pidieron que lo viéramos en clase, lo vamos a ver. No se vieron que les puse un video Ah, de no. deducciones personales. A veces es que usted anda muy distraído, compañero, nomás pensando en la novia ya. Compórtese. Ahora, profe. Compórtese, compañero, compórtese. Ándale, Bueno, segundo límite establecido, o sea, hay dos límites, como en las horas extras, ¿no? Ahí está el límite por ingresos, que digamos en horas extras se puede dar el 50%, y está el segundo límite que es el límite de 5 UMAS. Límite de 5 UMAS anuales. ¿De acuerdo? 5 UMAS anuales. Entonces, ahí multiplico la UMA anual, que es 3. Recuerden, siempre utilicen la de 2020 para que no quiero que se anden ustedes confundiendo y vayan a decir que reprobaban por eso, porque no sabían cuál UMA aplica. Siempre usan la de 2020. Por 5, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, aquí recordar, la UMA anual es 31,693,80 y la multiplicas por 5. Y ya, o sea, ¿sí? Y obviamente tomas el menor de los dos, ¿sí?
el menor de los dos. ¿Cuál es el menor de los dos? El de deducciones. ¿Verdad? Este es el que tomarías para efectos de la determinación, ¿vale? Este lo tomas, ¿verdad? Este sería el que tomarías para este cálculo. Este lo olvidas, ¿no? Porque siempre se toma el menor de los dos. Y digo, este es similar a lo de horas extras, ¿no? Porque también nos sacamos allá 5 UMAS, ¿se acuerdan? Y Sí, ¿verdad? Pues digamos, es un concepto que tiene cierta similitud entre uno y otro, ¿no? No tiene nada que ver, pero digamos, están de hecho muy lejos uno del otro. Pero dice, mira, el límite por 5 UMAS, pues como te dio mayor, aquí lo eliminas, ¿vale? ¿Se acuerdan cómo lo eliminábamos? Nos lo ponemos así como que marcadito, ¿vale? Y entonces digo, ok, saco la diferencia. Diferencia entre el total de deducciones, ¿sí?, personales y el límite. ¿Cuál de los dos? Pues obviamente el que sea menor de los dos. ¿Sí? El que sea menor de los dos. Y saco la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces restaría, en este caso, 130,000 menos 145,000. ¿Vamos bien? es normal que dé negativo, profe. Puede dar negativo, puede dar positivo. ¿Vale? Puede dar negativo, puede dar positivo. ¿Verdad? Están las dos posibilidades en términos legales. Bueno, si les da negativo, jóvenes, perdón, lo vamos a poner al revés. O sea, pero sé que aquí tengo que restar esto menos el límite. ¿Sí? Por cierto, en el total de las deducciones sujetas al límite, ¿sí?, no se incluyen 3 conceptos, ¿sí?, para que los tengan en cuenta. 3 conceptos no se incluyen aquí, en este cálculo, para la determinación de los límites. No se incluye colegiaturas, donativos y aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones. En este caso, pues no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema en este supuesto. ¿Vale? ¿Cuáles eran esas colegiaturas, donativos? Colegiaturas, donativos y aportaciones a pensiones y jubilaciones. La ley los exime del límite de deducciones personales. ¿Vale? Bueno, si les da el resultado aquí negativo, jóvenes, dicen, no pasa nada. Todo es deducible. ¿Sí? Si les da negativo. Si les diera positivo, en ese caso quiere decir que tienen un exceso de deducciones personales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si tienes un exceso de deducciones personales, o sea, quiere decir que se exceden de los límites. Al ser positivo, entonces tengo que pasarlo a esta parte y lo pondría aquí como un concepto de deducciones personales no deducibles. No deducibles. ¿Sí? No deducibles. Que no es el caso, porque me dio negativo, o sea, quiere decir que en este supuesto, pues mis deducciones personales alcanzan a cubrir. O bien, más bien lo vamos a plantear de otra forma. O sea, al resto del límite le voy a restar las deducciones. ¿Estamos bien? ¿Sí? Al límite para que nos dé mejor, porque si no luego ustedes se confunden. ¿De acuerdo? O sea, al límite le voy a restar lo que me dé de deducciones personales. ¿Está correcto? Y me da positivo. ¿Están bien? Sí. ¿Sí? Cuando les da positivo este resultado, quiere decir que tu límite alcanza a cubrir todas las deducciones, lo cual es lógico. O sea, yo me gasté 130,000, podía gastarme hasta 145,000. ¿Están de acuerdo? Cierto. ¿Sí? Pero si yo aquí hubiera gastado 150,000 de deducciones personales, dice el fisco, no, pues es que te gastaste más. Como tú tenías un límite de 145,000 autorizados, tienes que restar los 5,000 que te dieron negativos aquí en las deducciones personales no deducibles. O sea, cuando este resultado es positivo, dice, no pasa nada, todo es deducible. Cuando el resultado es negativo, entonces lo tengo que pasar acá, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, cuando es positivo, ya no hay que hacer nada. ¿Sí? Entonces aquí si es positivo, no hay ninguna obligación adicional.
Si fuera negativo el resultado, entonces lo paso aquí y lo resto a las deducciones personales. ¿Estamos bien? ¿Eh? Y Como fue positivo el resultado, pues ya quedó todo correcto, no hay límite en las deducciones personales, ¿verdad? O sea, no hay deducciones que no resulten deducibles. ¿Correcto? Entonces aquí sumo las deducciones, o sea, todo este concepto, ¿verdad? Y me va a dar el total de las deducciones personales. De resto, ¿verdad? Y determino el ingreso base del ejercicio. Ingreso base del ejercicio. ¿Vale? E ingreso base del ejercicio, pues es el total de los ingresos acumulables menos las deducciones personales. ¿Vale? Y le voy a aplicar la tarifa número 25. ¿Vale? Que la 25, pues ustedes creo que ya saben cuál es, ¿no? ¿Cuál? Profe, ¿de dónde sacó los 130.740? Es la suma De de los toda gastos. esta apartado. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Correcto? Perfecto. Y aplicamos pues la tarifa número 25. ¿Por qué no quiere? Es aquí. La 25. El procedimiento, pues es el que ya hemos visto para todos los cálculos, ¿no? Y aquí ya ven, son bastantes cálculos. Profe, para sacar el ingreso base, ¿qué restó? Si pudiera Al recordar. ingreso acumulable le resto las deducciones personales. Ah, gracias, profe. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, no olvidar, la suma de deducciones personales es esto. Recordar, cuando aquí el resultado es positivo, ¿verdad? No se pone nada acá. Si es negativo, entonces sí se resta. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí vamos de acuerdo, chicos. Apliquen pues la tarifa número 25. Ustedes ya han sido capacitados para ello. ¿Ah? tarifa o tabla, profe. Pues tabla, tarifa, pues da igual. Esta es tarifa. En fin, que tienen el mismo sentido social. A ver si coincidimos con esos resultados, chicos. Sí, profe. Profe, me entró una duda. Sí. Con respecto a la tarifa 25, dice que es por enajenación de inmuebles. ¿No importa ya eso? Bueno, ¿O lea la completa. Entonces, ya vi. tarifa correspondiente al ejercicio 2020 y tratándose, o sea, el IAI es, digamos, diferencia unos de otros. Bien, voy a pasar lista, ¿verdad? Porque, bueno, pues creo que muchos como que se fueron, supongo yo, que no les interesó en nada el tema, ¿no? Entonces, pues, no acostumbro yo a hacer esto, pero pues ahora sí que hoy sí, ¿verdad? Fernando Armenta. Presente, profe, todavía aquí. Ah, bueno. Gustavo Ávila.
Valeria Guadalupe Chávez. Presente. Carla Jennifer Chesani. Presente. Verani Jocelyn Díaz. Presente. Diana Karen Díaz. Presente, profe. Jocelyn Espinosa. Presente. Giselle Espitia. Diana Laura Galvez. Brenda Estefanía Hernández. Presente. Mónica del Carmen Landeros. Presente. Arancha Lascano. Carlos André López. Félix Eduardo Lugo. Presente, profe. Ajá. Alicia Macías. Presente, profesor. Es Paola Estefanía Montañez. Presente, profe. Martín de Jesús Montañez. Presente. Aldo Emanuel Montoya. Aquí. Yuli Morales. Presente. Alonso Muñoz. Jürgen Alexis Negrete. Presente, profesor. Brian Ortiz. Sergio Puentes. Presente, profesor. Aquí, Sergio. Muy bien. Profe, yo fui Jaime Brian Ortiz. No sé si... Brian Ortiz. Es que tenía los audífonos puestos y le dije por el micro, pero no se escuchó. Bueno, creo que no me escuchó. No lo había escuchado. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Vale, gracias, profe. Gracias, ya lo anoté. Brenda Mariel Rosales. Presente, profe. Diana Sánchez. José Ignacio Santos. Carlos Daniel Terán. Luis Enrique Valdés. Presente, profesor. Y Luis Alfredo Vizcaíno. Bueno, como ven, pues casi la mitad, ¿no? De los que no estaban, pues no puede ser. De hecho, pues le voy a comentar, si no quieren venir, pues, creo que ni estamos pasando lista, ¿no? Pero la lista esa es para las participaciones, pero pues, en realidad no tiene valor. ¿Vale? Entonces, no se preocupen, si esa es su preocupación. Vamos a la liquidación anual, que como ustedes saben, la liquidación anual, pues prácticamente es la que termina con, digamos, con la mayoría de los ejercicios que hemos visto, ¿verdad? Desde sueldos y va a continuar siendo la forma en la cual damos por terminado un ejercicio, ¿de acuerdo? Obviamente, pues en este caso, el ISR por ingresos acumulables. ISR por ingresos acumulables. Que como ya lo habíamos señalado, el ISR por ingresos acumulables es el de la tabla, ¿no? Es el que acabamos de sacar aquí arriba, ¿vale? Le voy a restar primeramente las retenciones, ¿sí? Las retenciones. Vamos a hacer dos columnas para que quede así más. Así. Le voy a prestar primeramente las retenciones por salarios, y luego le voy a restar las retenciones del 10% de personas morales. Retenciones 10%, ¿bien? Personas morales. Voy a poner así como le puse allá, PM, personas morales, de honorarios. Honorarios. Y voy a restar menos los pagos provisionales. Pagos provisionales. Que obviamente en este caso son solo del capítulo 2.
Y el resultado sería el ISR neto, ¿sí? Que puede ser a cargo, puede ser a favor. Ahorita lo vamos a determinar, ¿de acuerdo? Que probablemente va a ser a cargo. Bueno, las retenciones por salarios, de hecho yo se las estoy proporcionando en los datos. Si ustedes ven aquí en el apartado de sueldos, digo, retenciones de ISR, pues obviamente son las de salarios, ¿verdad? Capítulo 1 es salarios. Entonces, esas las traigo directamente de los datos. Yo se las proporciono. O sea, no las tienen que determinar, puesto que el patrón que nos hizo el cálculo ya la determinó. Las retenciones del 10% de personas morales. Si ustedes ven aquí, en este apartado, retención del 10% de personas morales, pues ya están, ¿verdad? Entonces, las que voy a sacar del mes de diciembre, porque recuerden que ahí ya están acumuladas, y entonces, pues de ahí determino las retenciones del 10% por personas morales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y los pagos provisionales del capítulo segundo, inclusive ya había sacado aquí el total, ¿no? En el cuadro de pagos provisionales. Y obviamente, el ISR le voy a restar las retenciones de salarios, las retenciones por honorarios y las pagos provisionales. Y el ISR, pues en este caso es neto a favor. A favor. A favor. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí alguna duda, niños. Hasta el momento solo son de los dos capítulos, ¿verdad, profe? Sí, obviamente, no se preocupen. Iremos avanzando y después iremos sumando más, más y más y más. Como diría la canción de Thalía, y todavía falta más. ¿Verdad? Hasta llegar al capítulo 9, por supuesto. Bien, hasta Es aquí. todo para lo de la tarea, ¿verdad, profe? ¿Mandé? Es Sí, este todo para- ejercicio ya queda terminado hasta aquí, obviamente, ¿verdad? Y pues la tarea pues es exactamente igual que este, eso no tiene ninguna diferencia en realidad. Y mañana obviamente comenzaremos a hacer el segundo ejercicio de este tema. Bien, ¿dudas al respecto, jóvenes? ¿No? Nada más les voy a encargar que para mañana, por favor, ya se traigan este cuadro, o sea, porque vamos a usar el mismo cuadro que tenemos aquí, porque pues, ¿para qué le vamos a cambiar? Pues si ya todo nos dio bien. Vamos a usar el mismo cuadro, ¿verdad? Pues que se lo traigan ya reinicializado, o sea, ya traigan todos los datos borrados para sobre este mismo irnos agarrando. ¿Les parece bien? Sí, profe. O sea, obviamente no les borren los conceptos, porque esos son los mismos seguramente para el siguiente ejercicio. ¿Sí? Hasta ahí vamos todos, chicos. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones? ¿Qué estuvo muy gacho el examen de costos? Digamos que sí. Es que los de costos yo no sé por qué siempre preguntan cosas que no se ven. Yo no acostumbro a hacer eso, ¿no? Ahorita les pregunto cosas que vimos. Lo cierto, no les fue nada bien en el examen teórico, qué bárbaros, qué escándalo. Un montón de preguntas que no las pudieron contestar indebidamente, por cierto. Pero pues así es la vida, ¿verdad? Ustedes son muy rebeldes. No ponen atención a los detalles. Bueno, muy bien. Entonces, si les parece, jóvenes. Profe, Sí, dígame. yo tengo una duda. Ahí Dígame. en esa parte de gastos funerales, bueno, ya quito la pantalla. Pero ahorita me regreso, no se preocupe. ¿Por qué puso los 31,693? Voy para allá. 80 centavos. A ver, vamos a ver. Usted dice en este apartado. Sí. ¿En dónde dice usted? Ahí más arribita. Ahí donde dice gastos médicos, gastos funerales. Es que el límite es una UMA. Eran 32,200. Exacto. Sí. Pero como este valor es uno de los que tiene límite, ¿verdad? El de gastos de funeral, no puede exceder de una UMA anual. ¿Vale? Y se pone como tal, ¿verdad? La UMA. Sí, de hecho aquí le puse la nota. Es máximo una UMA anual. O sea, por eso
no puede meter los 32,200. Luego, enseguida vamos a ver el siguiente, creo que trae colegiaturas. También las colegiaturas hay un monto máximo. Entonces, no te puedes exceder de ese valor. O sea, si te dice, oiga, yo me gasté en colegiaturas 300,000 pesos. Sí, pero dice que son 19,900 lo deducible. Pues eso es. ¿verdad? Y en el caso de gastos de funeral, el límite es una UMA. Por eso puse ahí 31,693,80. Ya. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay límites aquí arriba, en esta parte, y también están los límites generales, ¿no? Que estos son los límites generales. El límite por ingresos y el límite de 5 UMAs. Entonces, las deducciones personales tienen varios límites que hay que cuidar para evitar exceder los montos establecidos. ¿De acuerdo? Sí, profe, ya. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Verdad que sí está bien fácil? Bueno, pues si les parece, entonces hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Nos veremos el día de mañana. Mañana comenzamos con el ejercicio 2. El ejercicio 1, pues ya con esto ya lo pueden subir al aula virtual si ustedes quieren. Ya ven que hay que entregarlo. ¿Sale? Muchas gracias, chicos. Gracias, profe. Hasta mañana, mañana. profe. Suerte. Ya Hasta mañana, recupérense, profe. por favor.